Específicamente en Ayacucho, lo que nosotros decimos es, por la información recabada, que podría haber existido ejecución extrajudicial de algunas personas que por ser más de tres podrían ser una masacre, pero no, digamos, realizamos una investigación nosotros de carácter o penal o criminológico, sino nosotros indicamos que esa línea de investigación le corresponde a las fiscalías de derechos humanos de Perú investigar. Estamos ahora conectados con Edgar Estuardo Ralón Orellana. Él es abogado guatemalteco y es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Ralón, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Un verdadero gusto saludarlos. En primer lugar, el documento de la comisión hace referencia, mucha gente esperaba que se refiriera solo a los hechos, digamos, a las muertes de las personas, pero ustedes le dan mucha importancia al contexto. Y uno de los temas que han tratado es el que tiene que ver con la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. Es decir, ustedes hablan de golpe de Estado de Pedro Castillo y o intento de ruptura del orden constitucional. ¿Por qué tratar ese tema? ¿Por qué ha sido relevante para ustedes? Para nosotros ha sido relevante el tema porque este informe, titulado Situación de los Derechos Humanos en el marco de la protesta, tiene un marco temporal que es del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero del 2023. Y en ese punto de partida, pues indicamos que hubo un rompimiento constitucional del señor Castillo y hubo una sucesión constitucional que, digamos, al reencauzarse al orden constitucional, la señora Boluarte, quien era vicepresidente electa en las urnas, pues asume por una sucesión constitucional y es por ello que pues se reconoce a Perú como un estado democrático que hoy tiene a una presidenta por sucesión constitucional. Ahora, ustedes también hablan en el informe, en el contexto que tratan de dar de los hechos antes de entrar al tratamiento de los mismos, de discriminación, de demandas estructurales insatisfechas, de la pretensión de afectar el equilibrio de poderes, incluso la separación de poderes, y son críticos incluso con respecto a algunas iniciativas relativas a la Defensoría del Pueblo, a la Junta Nacional de Justicia o a las autoridades electorales. Para ustedes, ¿esto es parte de lo que hay que tener en cuenta para entender lo que ocurrió en diciembre y enero? Ok, para nosotros, digamos, es importante que al poder ya señalar las presuntas violaciones de derechos humanos y las recomendaciones, sí haya un contexto de los lugares que visitamos. Nosotros estuvimos no solo en Lima, sino nos desplazamos a Juliaca, Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco, y entonces hacemos un marco, digamos, de referencia de los lugares en los cuales estuvimos. Conforme el informe va avanzando, pues hacemos mención de que hay distintos proyectos de ley y esto es algo que corresponde efectivamente solo a los órganos nacionales, ya que la comisión solo actúa en forma subsidiaria y complementaria, y lo que decimos es que cualquier reforma que se efectúe tiene que ser una reforma que busque fortalecer pues a las instituciones, si estas van a ser Defensoría del Pueblo o Junta Electoral, es decir, cualquier reforma tiene que buscar fortalecimiento de esas instituciones. Es decir, está dividido el informe en 8 diferentes capítulos y va de un marco general, introductorio, conceptual, ya propiamente a la situación que se dio en los distintos enfrentamientos que ocurrieron. Ustedes llegan a la conclusión de que ha habido violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo, desproporcionado de la fuerza, y en el caso de Ayacucho usan incluso la expresión masacre. Pero la pregunta es esta,
Estuardo, ¿ustedes consideran que ha habido, porque no lo dice explícitamente el informe, una responsabilidad del gobierno en que estos hechos pudieran ocurrir? Es decir, la manera o la orientación o la estrategia con el gobierno enfrentó, el gobierno de Dina Boluarte, la protesta social de diciembre y de enero, de alguna manera se condice con lo que ocurrió luego, con las muertes. Ok, nosotros quisiera comentar que al hacer las visitas en terreno, lo que escuchamos son en entrevistas las declaraciones tanto de personas, autoridades, como de personas ciudadanas o familiares de víctimas. Entonces, específicamente en Ayacucho, lo que nosotros decimos es, por la información recabada, que podría haber existido ejecución extrajudicial de algunas personas que por ser más de 3 podrían ser una masacre, pero no, digamos, realizamos una investigación nosotros de carácter o penal o criminológico, sino nosotros indicamos que esa línea de investigación le corresponde a las fiscalías de derechos humanos de Perú investigar. Por eso es que lo decimos como una posibilidad y lo decimos en Ayacucho porque ahí lo ocurrido fue diferente, tuvo particularidades diferentes a lo que ocurrió en distintas regiones y decimos que el Estado reaccionó de manera distinta en las distintas regiones y que hubo situaciones complejas diferentes en cada una de estas regiones. Ahora, pero le insisto en la pregunta, señor Ralón. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno en estos hechos? Porque acabo de entrevistar a Daniel Maurate, ministro de Justicia, y él dice que el gobierno no tuvo una política de violación de derechos humanos. Sin embargo, no es necesario que esto sea explícito, el tipo de discurso. Por ejemplo, el cómo defines qué es lo que tienes al frente. Si tú lo que dices es que tienes grupos subversivos encabezando y promoviendo estas manifestaciones que están armados, que están financiados por organizaciones criminales, incluso que hay presencia de bolivianos armados, ¿no? Enviados supuestamente por Evo Morales. O sea, se crea un clima que miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía pueden considerar argumento para justificar el tipo de acción que toman, incluyendo lo que se ha definido como posibles ejecuciones extrajudiciales. Digamos, como no fue, en el informe decimos que el Estado nos dio información de que, o sea, dijo que podrían haber elementos de crimen organizado, pero decimos en el informe, no recibimos documentación que sustentara tal afirmación en ese momento. Para establecer si tuvo responsabilidad algún funcionario, si tuvo una responsabilidad, digamos, explícita alguna persona, no corresponde a la comisión, sino tiene que ser la investigación de carácter penal. Lo que la comisión corresponde es decir, derivado de las necropsias que recibimos, de la cantidad de muertos, de las entrevistas, pudo haber existido o ejecución extrajudicial en Ayacucho, o podría haber existido masacre, pero no podemos nosotros, digamos, establecerlo como una conclusión de una investigación finalizada que no nos corresponde. Ahora, con respecto a los sucesos de Juliaca, y en general, cuando ustedes se refieren a ejecuciones extrajudiciales y al uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, lo que están diciendo es que pudo haber una manera distinta de enfrentar estos hechos en la observación que ustedes han podido hacer y en la evaluación que ustedes han podido hacer de los mismos. Sí, creemos que pudo haber existido y voy a poner un ejemplo. Las bombas lacrimógenas. El protocolo de las bombas lacrimógenas y la manera en que se lanza una bomba lacrimógena, pues busca que no tenga un impacto, por ejemplo, en la cabeza de una persona o en un ojo. Es decir, hay maneras dentro de el uso proporcional y en un ambiente donde tenga que utilizarse este tipo de dispositivo, pues si luego usted ve en los informes médicos que hay
pues lesión ocular o en la cabeza, pues son hechos que tienen que investigarse, porque si eso se va repitiendo, puede ser que no se haya utilizado correctamente el protocolo de reaccionar y de utilizar el equipamiento adecuado. Lo mismo ocurre con el uso, por ejemplo, de perdigones. Es decir, las investigaciones a la luz de lo que ya han avanzado en cuanto a medicina legal con las necropsias, más la información que pueda haber o de videos o de testimonios, tienen que ir conformando pues quién disparó, cómo disparó, si este es un hecho concreto, como el informe lo menciona. Eso es lo que tienen que investigar las autoridades de Perú. La comisión lo que da es un informe situacional y señala que esto debe investigarse. Ahora, el tema, algunos críticos del informe, incluyendo algunos que lamentablemente no lo han leído completamente, o algunos parlamentarios como el almirante Montoya, que confunden a la comisión con la, ¿no?, con la Corte Interamericana, no hacen una distinción, ¿no? Pero una de las críticas que ha habido es la supuesta poca importancia que le dan al fallecimiento del suboficial Sonco. Pero ustedes han hablado también del fallecimiento del suboficial Sonco en el informe. Correcto, en el informe, en el apartado de Juliaca, lugar donde estuve, se menciona que no solo han perdido la vida personas que estaban manifestando, sino de un elemento de seguridad cuyas denuncias fueron que había sido quemado vivo. De hecho, esa fue la información en terreno que recibimos, que fue quemado vivo el suboficial. Posteriormente, al recibir información de medicina legal, pues también una información que recibimos es que pudo haber muerto de un impacto en la cabeza y después, por ejemplo, que se haya incinerado el cuerpo. Las dos situaciones que fuimos informados, las dos aparecen en el informe, porque lo que se trata acá por parte de la comisión es que todas las voces que nos han descrito lo ocurrido, pues no sean invisibilizadas, sino que den pues un marco situacional donde se establezcan recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir los hechos, para que se repare a los afectados, pero para que se investigue ya por las instituciones de Perú qué fue lo que realmente ocurrió. Tengo dos preguntas finales porque sé que su tiempo es ajustado, Estuardo. Una es, ¿qué viene después? Es decir, ¿qué es lo que tendría que ocurrir tras este informe? Respondiendo a esa pregunta, ¿qué viene? El informe termina en su capítulo 8 con conclusiones y recomendaciones. Esas recomendaciones, lo que le corresponde a la comisión es poderle dar seguimiento, poder dar acompañamiento al Estado para que las cumpla. ¿Cómo da la comisión acompañamiento? Primero, es que pone a disposición la asistencia técnica que el Estado le quiera requerir a la comisión para avanzar en alguna de ellas. Y segundo, se van teniendo reuniones de carácter periódico para ir viendo avances en cada una de estas recomendaciones. El Estado debe, digamos, cumplir con las recomendaciones y la comisión lo que hace es acompañar, dar seguimiento y si se lo solicitan, dar asistencia técnica. Esa es la fase que corresponde en este momento. Una última pregunta. ¿Cuál es, usted sabe, el señor Ralón, de que hay un conflicto en este momento diplomático con Andrés Manuel López Obrador, con el señor Gustavo Petro, sobre todo con ellos dos, que incluso han llegado al límite de desconocer la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte y en el caso de Andrés Manuel López Obrador incluso de seguir considerando a Pedro Castillo como presidente constitucional del Perú. Exitosa. Pero el informe de la comisión lo que dice es algo muy distinto. O sea, la comisión dice que hubo un intento de interrupción del orden constitucional y lo que dice es que la señora Dina Boluarte es la presidenta constitucional del Perú. ¿Qué implicancia puede tener eso en términos de
de las posturas de México y de Colombia en particular? Yo le diría que la independencia de la comisión como órgano colegiado hace que se aleje de manifestaciones de carácter político, ya sea de una persona o de un órgano o de un funcionario de otro estado. Nosotros nos tenemos que alejar del aspecto político, y cuando uno revisa la Constitución de Perú, los hechos, las entrevistas, la comisión concluyó que hubo rompimiento constitucional del señor Castillo, que la señora Boluarte, por orden de las reglas constitucionales de Perú, le correspondía asumir y asumió como presidente de la República, y que Perú es hoy una democracia con la cual la CIDH quiere dar seguimiento a las recomendaciones. Y eso, pues, puede ser que sea contradictorio o opuesto a posiciones políticas de otro tipo, pero la comisión tiene que abstraerse de esas posiciones políticas. Ahora, el tema este de la declaración de Dina Boluarte, que ha minimizado el informe, más allá de las palabras, digamos, ustedes no han recibido, porque, digamos, si hay recomendaciones y ustedes se ofrecen para hacer un seguimiento y un apoyo y una asesoría técnica para el cumplimiento de estas recomendaciones, lo lógico sería que haya un contacto entre ustedes y el gobierno. No ha habido ninguno desde antes de ayer. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos que normalmente cuando se dan estos mecanismos es a través de la Cancillería que se hace contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siendo ayer la publicación del informe, nosotros creemos que es razonable, pues, que ya en algunos días, que no debiera ser muy lejano, haya un primer contacto para poder establecer comunicación, ya sea con todo el pleno de la comisión o con alguno de los integrantes de la directiva o el relator de país. O sea, es algo que creo que va a ocurrir, pero en este momento, habiendo sido ayer la publicación del informe, es razonable que no haya existido, aunque entiendo que en la conferencia de prensa sí se habló de el interés de un mecanismo de seguimiento a través de la relatoría, y eso ya muestra una apertura. Señor Ralón, le agradezco muchísimo por habernos regalado unos minutos de su tiempo. Muy gentil. Un gusto conversar con usted. Gracias a usted y un gusto estar en su programa. Muchas gracias. Estuardo Ralón, que es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es uno de las personas que participó en la elaboración de este informe. Él es un político y diplomático guatemalteco, y ustedes lo han escuchado.